Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a hablar de un tema que está que arde, que está en boca de todos y que seguro les va a encantar. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio que rodea a Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, las estrellas de la exitosa serie turca Seyran y Ferit. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las prohibiciones, los secretos y por supuesto el drama. Y es que, como dice el título, tenemos bomba. ¿Qué les prohíben a Mert y Afra? ¿Cuál es el secreto que se ha revelado? Prepárense para descubrirlo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso chisme, quiero agradecerles a todos por estar aquí. De verdad, me encanta tenerlos. Y si son nuevos en el canal, les doy una súper calurosa bienvenida. Aquí hablamos de todo lo que les gusta, series turcas, chismes de celebridades, análisis de personajes, y mucho más. Así que si les interesa este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Bien, ahora sí, vámonos directo al grano. Todos sabemos que Mert y Afra son una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Su química en pantalla es innegable y su relación fuera de ella, bueno, eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Desde el principio su conexión en Seyran y Ferit fue un flechazo, y a medida que avanzaba la serie, los rumores sobre una posible relación romántica en la vida real se intensificaban. Y la verdad, tenían razón. Después de meses de especulaciones, confirmaron su relación, y la noticia fue recibida con alegría por la mayoría de sus fans. Era como si la magia de la serie se extendiera a la vida real. Pero como en toda historia de amor, siempre hay obstáculos y secretos. Y aquí es donde entran las prohibiciones. ¿Qué les prohíben a Mert y Afra? Bueno, las fuentes cercanas a la pareja han revelado que en el mundo de la farándula turca, existen ciertas reglas no escritas, especialmente cuando se trata de relaciones que involucran a actores y actrices que trabajan en proyectos televisivos importantes. Y aquí es donde entra la polémica. Una de las supuestas prohibiciones más comunes es la de mostrar su relación abiertamente en las redes sociales. Aunque esto no es una norma escrita, muchas veces los productores y las cadenas de televisión prefieren mantener un cierto misterio en torno a las relaciones de sus protagonistas, para así mantener el interés del público y alimentar la expectativa. En el caso de Mert y Afra, se dice que la productora de Seyran y Ferit, OGM Pictures, no estaba del todo contenta con la exposición de la pareja en las redes sociales al principio. Querían que la atención se centrara en la serie y no en la vida privada de los actores. Imaginemos por un momento el contexto. Seyran y Ferit es un fenómeno. La serie ha conquistado a audiencias de todo el mundo, generando un fervor sin precedentes. La química entre Mert y Afra es el combustible que alimenta este éxito, y cada escena romántica, cada mirada, cada gesto, es analizado y comentado por millones de personas. En este escenario, la productora, OGM Pictures, tiene una responsabilidad enorme: mantener la llama del interés encendida, proteger la narrativa y asegurar la longevidad de la serie. La exposición de la relación de Mert y Afra en redes sociales, si bien alimenta la curiosidad de los fans, también puede ser vista como un arma de doble filo. Por un lado, genera más atención, más likes, más comentarios y, en definitiva, más visibilidad. Por otro lado, puede desviar el foco de la serie, saturar al público con información personal, y en el peor de los casos, generar desgaste y fatiga. La estrategia de mantener un cierto misterio, de alimentar la expectativa sin revelar demasiado, es un recurso muy utilizado en la industria del entretenimiento. Las parejas en secreto son un clásico, y su misterio es un imán para el público. El rumor, la especulación, el qué pasará, son elementos que mantienen a la audiencia enganchada. En este sentido, la productora podría haber visto la exposición de Mert y Afra en redes sociales como una amenaza a esta estrategia. Además, existe una lógica comercial detrás de esta supuesta prohibición. La imagen de los actores es un activo valioso, y la productora tiene el control sobre esa imagen. La sobreexposición en redes sociales, si no se gestiona adecuadamente, puede dañar la imagen de los actores, o desviar la atención de la serie hacia asuntos personales. Esta prohibición no es una restricción absoluta, por supuesto. Mert y Afra no están obligados a esconderse, ni a negar su relación. Simplemente se les podría haber pedido que fueran discretos, que no compartieran demasiada información personal,
y que priorizaran la promoción de la serie. Otra posible prohibición está relacionada con los contratos publicitarios y las campañas de marketing. Muchas veces las parejas de la vida real no pueden participar en campañas publicitarias juntas, a menos que la productora o la cadena televisiva lo autorice. Esto es para evitar conflictos de intereses y para mantener el control sobre la imagen de los actores. Esta es otra de las reglas no escritas que rigen el mundo de la farándula. Las campañas publicitarias son una fuente de ingresos importante para los actores y para la productora. En el caso de Mert y Afra, su popularidad los convierte en embajadores potenciales de muchas marcas. Pero ¿qué pasa si esas marcas no son afines a la serie, o si la campaña publicitaria distrae al público de la trama de Seyran y Ferit? La productora tiene un interés legítimo en proteger la imagen de la serie. Si Mert y Afra protagonizan una campaña publicitaria que no está alineada con la narrativa de la serie, o que de alguna manera daña la imagen de sus personajes, esto podría tener consecuencias negativas para el éxito de Seyran y Ferit. Por lo tanto, la productora podría tener la potestad de aprobar o rechazar las campañas publicitarias en las que participen Mert y Afra. Esto les permitiría mantener el control sobre la imagen de los actores, y asegurar que cualquier colaboración publicitaria sea coherente con la imagen de la serie. Además, existe la posibilidad de que la productora quiera explotar el potencial de la pareja en campañas publicitarias conjuntas en el futuro. Esto sería una estrategia muy efectiva para generar expectación y atraer más audiencia. Pero para que esto sea posible, es necesario mantener un cierto control sobre la imagen de Mert y Afra, y evitar que se desgasten por participar en demasiadas campañas publicitarias, o en campañas que no estén alineadas con la imagen de la serie. Además, se rumorea que existen ciertas restricciones en cuanto a la forma en que Mert y Afra pueden hablar de su relación en entrevistas. Se les pediría que fueran discretos y que no revelaran demasiados detalles íntimos. Esta es otra de las estrategias para proteger la imagen de la serie y mantener el interés del público. Las entrevistas son una herramienta muy poderosa para los actores, pero también pueden ser un arma de doble filo. Si Mert y Afra revelan demasiados detalles sobre su relación personal, esto podría desviar la atención de la serie, o generar controversia. La productora podría querer que Mert y Afra se concentren en hablar sobre la serie, sobre sus personajes, sobre el proceso creativo, y sobre los desafíos de la producción. Esto permitiría mantener el foco en la trama, en el desarrollo de los personajes, y en la calidad de la serie. Además, la discreción en las entrevistas es una forma de proteger la intimidad de los actores. Mert y Afra tienen derecho a su privacidad, y no están obligados a compartir detalles íntimos sobre su relación con el público. La productora, en este caso, actuaría como un guardián de la privacidad de los actores, y les ayudaría a establecer límites claros en las entrevistas. Esto les permitiría mantener su vida personal separada de su trabajo, y evitar que su relación se convierta en un espectáculo público. ¿Pero qué pasa con el secreto que se ha revelado? Bueno, este secreto no es tan oscuro como podríamos pensar. Se trata, en realidad, de la naturalidad con la que Mert y Afra han asumido su relación. A pesar de las posibles restricciones, la pareja ha demostrado ser bastante abierta en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos juntos, y dedicándose mensajes cariñosos. Quizás el secreto es que, a pesar de las presiones de la industria, han sabido mantener su autenticidad y vivir su amor de la forma que les parece más natural. No se han dejado influenciar completamente por las prohibiciones, y han demostrado que su relación es algo real y auténtico. Este es el verdadero secreto de Mert y Afra, su capacidad para ser ellos mismos. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde las apariencias engañan, y donde la manipulación es moneda corriente, ellos han elegido ser auténticos. Han elegido mostrar su amor sin filtros, sin poses, sin esconderse. Su naturalidad es un soplo de aire fresco en la industria del entretenimiento. Su amor es genuino, y se nota. Su complicidad es palpable y se transmite a través de la pantalla. Y esto es lo que los ha convertido en una de las parejas más queridas del momento. A pesar de las supuestas prohibiciones, Mert y Afra han encontrado la forma de expresar su amor de manera auténtica. Han compartido fotos y vídeos juntos, han dedicado mensajes cariñosos en redes sociales, y han demostrado que su relación es más fuerte que cualquier restricción. Esta autenticidad es lo que los hace especiales. Es lo que los diferencia de otras parejas de celebridades. Es lo que ha conquistado al público y lo que ha consolidado su éxito.
Pero, ¿qué consecuencias pueden tener estas supuestas prohibiciones? Pues en algunos casos podrían llevar a tensiones entre los actores, la productora y la cadena de televisión. En el peor de los casos podrían influir en la forma en que se desarrollan las historias de sus personajes en la serie, o incluso, en la continuidad de su participación en la misma. Las tensiones en la industria del entretenimiento son inevitables. La presión, el estrés, las expectativas y las diferencias de opinión son factores que pueden generar conflictos. En el caso de Mert y Afra, las supuestas prohibiciones podrían ser una fuente de tensión. Si Mert y Afra sienten que están siendo controlados, o que no pueden expresar su amor de manera libre, esto podría afectar su bienestar emocional y su desempeño en el trabajo. Si la productora insiste en imponer restricciones, esto podría generar resentimiento y afectar la relación laboral. En el peor de los casos, estas tensiones podrían influir en la forma en que se desarrollan las historias de sus personajes en la serie. Si la productora no está contenta con la relación de Mert y Afra, podría intentar influir en el guión, para que sus personajes no tengan escenas románticas, o para que su relación no sea tan destacada. Esto podría afectar la calidad de la serie y desilusionar a los fans. En el peor de los casos, las tensiones podrían incluso afectar la continuidad de su participación en la misma. Si Mert y Afra no se sienten cómodos con las restricciones, podrían decidir abandonar la serie, o buscar otros proyectos. Sin embargo, hasta ahora, parece que Mert y Afra han sabido manejar la situación con madurez. Han sabido encontrar un equilibrio entre su vida privada y su trabajo, y han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier prohibición. La madurez es la clave. Mert y Afra son jóvenes, pero han demostrado tener la capacidad de afrontar la adversidad con serenidad. Han sabido encontrar un equilibrio entre su vida privada y su trabajo, y han demostrado que su amor es más importante que cualquier restricción. Han sabido comunicarse con la productora y establecer límites claros. Han sabido mantener su autenticidad y expresar su amor de manera genuina. Han sabido priorizar su bienestar emocional y su felicidad. Este es el secreto de su éxito, su madurez, su autenticidad y su amor. Es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones, basados en información filtrada de fuentes cercanas a la pareja y a la industria del entretenimiento turco. No tenemos pruebas concretas de que estas prohibiciones existan realmente, pero sí es cierto que en el mundo del espectáculo hay muchas reglas no escritas que pueden influir en la vida de los actores. Es importante ser cautelosos con los rumores y las especulaciones. La información que circula en los medios de comunicación y en las redes sociales no siempre es precisa. Es necesario verificar las fuentes y analizar la información con escepticismo. En el caso de Mert y Afra, es importante recordar que no tenemos pruebas concretas de que estas prohibiciones existan realmente. La información que hemos recibido es filtrada y proviene de fuentes anónimas. Es posible que se trate de exageraciones o de interpretaciones sesgadas. Sin embargo, sí es cierto que en el mundo del espectáculo hay muchas reglas no escritas que pueden influir en la vida de los actores. La industria del entretenimiento es un negocio, y las productoras y las cadenas de televisión tienen intereses económicos que proteger. Es posible que Mert y Afra estén sujetos a ciertas restricciones, pero es importante no exagerar la situación. Lo más probable es que estén navegando en un terreno resbaladizo, donde tienen que equilibrar su vida personal con su trabajo, y donde tienen que lidiar con las expectativas del público y con las presiones de la industria. Lo que sí podemos asegurar es que Mert y Afra han logrado conectar con el público de una manera muy especial. Su química en pantalla, su complicidad en la vida real y su naturalidad han hecho que se conviertan en una de las parejas más queridas del momento. Y eso, al final, es lo que realmente importa. La conexión con el público es el ingrediente secreto del éxito. Mert y Afra han logrado conectar con el público de una manera muy especial. Su química en pantalla es innegable, su complicidad en la vida real es palpable, y su naturalidad es un soplo de aire fresco en la industria del entretenimiento. Han logrado construir una relación sólida con sus fans, basada en la autenticidad, en la transparencia y en la cercanía. Sus fans los quieren, los apoyan y los defienden. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Su éxito no se basa en las apariencias ni en la manipulación. Se basa en su talento, en su trabajo y en su capacidad para conectar con el público.
En resumen, hemos hablado de las supuestas prohibiciones que podrían estar afectando a Mert y Afra, como la discreción en redes sociales, las restricciones publicitarias y las limitaciones en entrevistas. Hemos analizado el secreto de su relación, que reside en su autenticidad y en su capacidad para vivir su amor a pesar de las posibles presiones. Y hemos reflexionado sobre las consecuencias que estas prohibiciones podrían tener en su carrera y en su relación. Hemos desmenuzado el misterio que rodea a Mert y Afra, y hemos descubierto que, detrás de las luces de la fama, hay un mundo complejo, lleno de reglas no escritas, de presiones y de desafíos. Hemos hablado de las supuestas prohibiciones que podrían estar afectando a la pareja, como la discreción en redes sociales, las restricciones publicitarias y las limitaciones en entrevistas. Hemos analizado el secreto de su relación, que reside en su autenticidad y en su capacidad para vivir su amor a pesar de las posibles presiones. Hemos reflexionado sobre las consecuencias que estas prohibiciones podrían tener en su carrera y en su relación. Y sobre todo hemos celebrado su éxito, su talento y su capacidad para conectar con el público. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué les pareció toda esta información? ¿Creen que Mert y Afra están sufriendo muchas presiones? ¿O creen que están sabiendo manejar la situación? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.